Buenas tardes, Miss. Voy a hablar en esta ocasión de 4 puntos importantes. Para ello empezaré con el primero de ellos, lo que viene a ser el concepto de renovación, reparación y regeneración. Cuando relacionamos estos tres conceptos, todos ellos nos llevan a una degradación de tejido y una posterior reparación de las células dañadas. Pero es importante que podamos diferenciar estos tres conceptos. Cuando hablamos de una reparación, hablamos de la restitución de células muertas por células sanas que van a restablecer tanto la estructura como la función del tejido. Acá, por ejemplo, podemos observar lo que viene a ser la reparación llena de células nuevas que van a generar una restitución, como bien decía al inicio, ¿no? También podemos hablar de lo que viene a ser la regeneración, que está aquí en la otra esquina, y podemos ver también ya el tejido mucho más limpio, ¿no? De un reemplazo de células que han estado dañadas, ¿no? Sobre todo va a ser un reemplazo estructural, ¿no? Que va a generar pues un bienestar de todo el tejido, ¿no? Hablamos también de un daño superficial, acá podemos ver que probablemente el epitelio está lleno de pus, de exudados, de materia infecciosa, y acá un daño severo, donde podemos ver la formación de un coágulo y el daño que libera macrófagos y otras sustancias de respuesta defensiva del cuerpo. Continuando con este punto, podemos hablar de la clasificación de las células, que van a ser tres básicamente: labiales, estables y permanentes. Estas últimas ya no se van a multiplicar en la vida postnatal, ¿no? Siendo estas las musculares, las cardíacas, las nerviosas y las estriadas. También pasaremos a hablar de cicatrización primaria y de cicatrización secundaria, siendo la diferencia entre estas básicamente el tiempo de duración. En la cicatrización primaria hablamos de un daño mínimo, va a producir muerte celular de tejido epitelial, y como vimos va a aparecer un coágulo. Los bordes de la herida van a estar llenas de exudado y de material inflamatorio. Las células endoteliales van a tener sin duda un volumen mayor de agentes infecciosos, ¿no? Y vamos a definir que para el día 4 ya este tejido conjuntivo va a estar lleno de tejido de granulación o tejido inflamatorio, ¿no? Para el día 7 ya vamos a ver que el cuerpo va a resistir generando células epiteliales nuevas que van a restablecer la superficie, ¿no? También vemos que el colágeno va a generar nuevas células que van a hacer que desaparezca la herida, ¿no? Lo que va a aparecer es nuevas células de colágeno, ¿no? Lo que va a hacer que se restituya de una nueva piel. Cuando hablamos de la cicatrización secundaria, hablamos de un daño mayor, un daño severo, que se extiende en mayor tiempo, ¿no? Va a haber ausencia de los anexos de la piel, ¿no? Como lo que es las vellosidades, ¿no? También va a haber mayor necrosis, ¿no? Mayor exudado, mayor tejido de granulación o tejido inflamatorio, ¿no? Pus, células muertas, entre otros, ¿no? Sin embargo, podemos decir que también para esta reparación hay factores que van a favorecerlo, ¿no? El estado nutricional, la edad, todo esto tiene que ver con los trastornos también metabólicos que pueda tener la persona. Para pasar al segundo punto, es un tema que es para el fisioterapeuta muy necesario, que es el dolor osteomuscular. Cuando hablamos de ese tipo de dolor, lo decimos o lo definimos como una sensación desagradable a nivel del sistema nervioso, ¿no? Sin duda puede ser percibido como un pinchazo, como hormigueo, como picaduras o como ardor. Y en este punto me gustaría hablar acerca del mecanismo del dolor, ¿no? Porque básicamente va a empezar con lo que viene a ser esta imagen, ¿no? Podemos ver acá los nociceptores, ¿no? Las terminaciones nerviosas libres en las zonas de la piel, lo cual va a conducir al estímulo doloroso hasta el asta dorsal de la materia gris, como podemos ver acá. Va a seguir su paso hasta la médula, va subiendo hasta la neurona de origen, como podemos ver acá, ¿no? De origen secundario, aquí se puede apreciar mejor, sube y lo que va a hacer es llegar hasta el tálamo, donde se va a percibir, y finalmente se va hacia la corteza cerebral. Con este respecto podemos hablar del mecanismo del dolor. Y sin duda también esto va a tener características, ¿no? Su localización, dónde se ubica, su tipo, si arde, si es un dolor quemante, entre otros. Su duración, cuántas veces al día se presenta, su frecuencia, de igual manera, ¿no? Y en duración podemos hablar de dolor agudo y de dolor crónico según el tiempo. Los componentes básicamente van a ser tres: sensitivo, en el cual va a haber una hiperalgesia. Cuando hablamos de hiper, este prefijo nos dice que va a estar elevada la sensibilidad, va a generar dolor espontáneo, dolor referido, y en componente anatómico, que es el segundo, van a haber efectos vasomotores, pilomotores, sudomotores y cambios tróficos. Y por último, en componentes motores, vamos a hablar de las bandas, que estas pueden estar tensas para posteriormente generar contracturas musculares y limitar el rango del movimiento. Para poder evaluar el dolor, nos podemos valer de diferentes pruebas. La más conocida es la EVA, donde en una escala del 1 al 10 le pedimos al paciente que valore la intensidad de su dolor, siendo 5 un dolor moderado y 10 un dolor incapacitante.
Tenemos también la varestesia, la aplicación de presión superficial para valorar la sensibilidad superficial dolorosa. De igual manera, la sensibilidad profunda, ¿no? También podemos hablar un poco más sobre la osteoporosis, ¿no? Podemos decir que esta es una enfermedad de los huesos. Se va a caracterizar porque la masa ósea, la cual debe estar eh, de forma, positiva, podríamos decir, en su estructura interna, se va a llenar de porosidades, ¿no? Y eso va a hacer que el tejido óseo, sin duda, sufra cambios, generando fragilidad y un aumento de fracturas, ¿no? De riesgo de fracturas. Hay algunas cosas que lo pueden favorecer, como en la mujer, que es la más afectada, la disminución de estrógenos. También vamos a ver lo que viene a ser la falta de calcio, la falta de actividad física, el alcoholismo y el abuso de medicamentos. En este punto me gustaría también valerme de esta imagen. Podemos ver acá la composición de lo que viene a ser el hueso, por acá, y tipos de células, ¿no? Podemos ver acá el osteoclasto, que va a remover, va a destruir el hueso, y podemos ver el osteoblasto, que va a crear o formar el hueso, y el osteocito, ¿no? Que va a ser una célula ósea inmadura. Cuando hay presencia de osteoporosis, hablamos de que hay más osteoclastos y menos osteoblastos. Esto se da por la disminución de hormonas como la progesterona, la testosterona, las hormonas de crecimiento y otros minerales, como viene a ser el fosfato, ¿no? Ocurre también porque ya no hay reabsorción, y esto lleva a que el hueso envejezca, ya no haya formación de nuevo hueso. También vemos que el hueso va a tener una composición que está dividido en tres: 25% agua, 45% materia inorgánica, fosfato y calcio, y 30% materia orgánica, que van a ser células óseas y de colágeno. También podemos ver finalmente el tratamiento, en el cual también se da un énfasis en poderse hacer una densitometría ósea para estimar el riesgo de fractura. Y finalmente el reumatólogo pues da analgésicos antiinflamatorios para controlar el dolor, ¿no? En la prevención podemos hablar de comida saludable, del consumo de calcio, vitamina D, el ejercicio frecuente y la toma de sol de forma moderada, ¿no? Y como último punto ya voy a hablar acerca de lo que es artrosis reumatoidea y osteoartrosis. ¿Serán lo mismo o habrá alguna diferencia? Bueno, sí hay diferencias. Cuando hablamos de artritis reumatoidea, hablamos de una inflamación crónica que va a atacar básicamente a la membrana sinovial y puede afectar otros órganos. Es un trastorno de origen autoinmune, que quiere decir que las células propias van a atacar al sistema inmune. Las causas, dentro de ellas tenemos la predisposición genética. Si en la familia hay 2 o más personas que la han tenido, puede que las generaciones futuras también la desarrollen. La sintomatología, hablamos de que hay bultos en la piel, hay hipersensibilidad, enrojecimiento, limitación funcional, hinchazón, ardor, deformidad. Y el tratamiento se va a dar básicamente con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que van a hacer lento el daño articular. También vemos, por otro lado, lo que viene a ser la osteoartritis, que va a ser una enfermedad que va a afectar el cartílago. Este se va a romper, se va a desgastar cuando haya un choque articular. Sin duda hay factores de riesgo, ¿no? El sobrepeso, que va a hacer que este choque articular sea de mayor impacto, el envejecimiento, los defectos de malformación de las articulaciones, la fatiga articular por sobreuso, y las lesiones que va a generar son en manos,